Hola, nosotros somos el equipo número 1 y el equipo está conformado por Miranda Romero Álvaro Ángel y Jiménez Briceño Daniel Dax. Nosotros les vamos a hablar acerca de dos métodos diferentes. Uno que es el de Gauss-Seidel para encontrar la solución a sistemas de ecuaciones y el otro de Newton-Raphson que es para encontrar las raíces de una función. Antes de comenzar a hablar acerca del método de Newton-Raphson, es conveniente hablar un poco de la historia de este método. Isaac Newton nace el 25 de diciembre de 1642 y muere el 20 de marzo de 1727 en Inglaterra. Su campo en el que se desenvolvía era la astronomía, física, teología y las matemáticas. Otro de sus creadores de este método fue Joseph Raphson. Él nace en 1648 y muere en 1715 en Inglaterra. Su ocupación era matemáticas. Generalizando, este método fue descrito primero por Isaac Newton en su libro sobre el análisis mediante las ecuaciones con un número infinito de términos, escrito en el año de 1669 y publicado en el año de 1711. Newton aplicaba el método solo a polinomios y no consideraba las aproximaciones sucesivas xn, sino que calculaba una secuencia de polinomios para llegar a la aproximación de la raíz. Posteriormente, el método de Newton-Raphson es llamado así por el matemático inglés Joseph Raphson, contemporáneo de Newton, que publicó su libro Análisis Universal de Ecuaciones en el año de 1690, que contenía este mismo método para aproximar raíces. Como Newton en su libro describe el mismo método en 1671, pero no fue publicado hasta el año de 1736, lo que significó que Raphson había publicado este resultado 46 años antes, pero aunque no fue popular como los trabajos de Newton, se le reconoció posteriormente. Método de Newton-Raphson. El objetivo de este método es encontrar las raíces de una ecuación, es decir, encontrar la función f de x igual a 0, mediante una serie de aproximaciones. Primero que nada, para encontrar las aproximaciones tenemos que elegir un punto c sub 0, que debe de estar entre el intervalo de a a b. Este punto debe de cumplir con la condición de que la primera derivada debe de ser diferente de 0. ¿Para qué es esto? Para que al hallar la recta tangente que pase por el punto, no tiene que ser paralelo al eje x. Entonces, elegimos el punto c sub 0 y trazamos una línea perpendicular sobre él hasta tocar la gráfica y luego la proyectamos hacia el eje de la y para encontrar su imagen. Como ya dijimos, debe de estar entre el intervalo de a a b. Entonces trazamos una recta tangente a la gráfica y donde corte el punto, ahí va a ser el siguiente c sub 1. Esta recta tiene la ecuación siguiente: y valuada en el punto, su derivada valuada en el punto, y x menos el punto. Para encontrar este valor de c sub 1 tenemos que hacer y igual a 0. Entonces, despejando, nos quedaría la ecuación de que c es igual a c sub 0 menos f evaluado en el punto por la derivada
de la función valuada en el punto. Este que está aquí es la razón del método de Newton-Raphson, o sea, es la fórmula que se utiliza en el método de Newton-Raphson. Como ya se mencionó anteriormente, se trazó dentro del intervalo un punto, se proyectó hacia la curva, se trazó su imagen respecto al eje Y, después, posteriormente, se traza la recta tangente a la curva y nos quedamos en que encontramos el punto C1. Como ya se dijo anteriormente, este método consiste en hacer una serie de sucesiones o aproximaciones para encontrar la raíz. La raíz dentro de esta función pertenecería a este punto. A partir de este punto encontrado, el C1, se hace el mismo procedimiento hasta que ya no haya más espacios o hasta que esté tan aproximado algún valor de C a la raíz que ya ese sería nuestro valor de la raíz. Entonces lo que sigue de aquí es lo mismo, proyectar una línea perpendicular a partir del punto hacia la función y trazar su imagen. Posteriormente hacer lo mismo, trazar una recta tangente a ese punto. Posteriormente, donde cruza, ese sería nuestro valor siguiente, nuestra próxima aproximación. Este sería el punto Su2 y así sucesivamente, hasta que ya estemos tan aproximados que el valor de nuestra C llegue a ser parte del punto que pertenece a la gráfica, o sea, encontrar la raíz. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el método de Newton-Raphson a una de las funciones. Como ya sabemos, la fórmula general de Newton-Raphson es esta. La gráfica que corresponde a esta función es la aquí trazada, y ahora lo que necesitamos es encontrar la función, la derivada de la función. Entonces derivamos esta función y nos queda 3x cuadrada menos 1. Ahora vamos a escoger un punto inicial, el cual yo voy a escoger x igual a 1, x1 igual a 1. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que tenemos dentro de la expresión de Newton-Raphson. Entonces, para seguir con el método, recordamos que esta es la función original, esta es la derivada y esta es el punto que elegimos para evaluar la función. Entonces evaluamos estos tres factores dentro de la función y obtenemos el primer valor de x2, que es 1.5. Ahora, como es una serie de sucesiones, evaluamos, ahora tomamos el valor de x1 como x2. Este lo evaluamos ahora en la ecuación de Newton-Raphson. 1.5 menos la función valuada en el punto anterior, que sería el 1.5, y la derivada de la función valuada en el punto anterior. El resultado de esta operación nos da 1.3478. Lo hacemos así sucesivamente y llegamos en el punto en el que se aproxima tanto que los valores de las raíces encontradas se parecen mucho, y entonces esa es la raíz de nuestra función. Nuestra raíz sería 1.32. ¿Por qué? Porque es la que se repite al final de las sucesiones. Método de Gauss-Seidel. En análisis numérico, el método de Gauss-Seidel es un método iterativo utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método se llama así en honor a los matemáticos alemanes Karl Gauss y Philipp von Seidel.
y es similar al método de Jacobi. Antecedentes de los autores. Carl Friedrich Gauss. Nació el 30 de abril de 1777 en Alemania y falleció el 23 de febrero de 1855 en Alemania. Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, el magnetismo y la óptica. Considerado el príncipe de los matemáticos, Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia. Es considerado uno de los matemáticos que más influencia ha tenido en la historia. Philipp Ludwig von Seidel, nacido el 24 de octubre de 1821 en Dos Puentes, Alemania, y falleció el 13 de agosto de 1896 en Múnich, Alemania. Fue un astrónomo, óptico y matemático alemán. A Seidel se le atribuye el descubrimiento en 1847 del concepto analítico de convergencia uniforme. En 1874 publicó su trabajo sobre resolución iterativa de sistemas de ecuaciones lineales, un método que en cálculo numérico se conoce como Gauss-Seidel. Método de Gauss-Seidel. Es un método iterativo que se basa en obtener valores iniciales que en sucesivas operaciones se van aproximando a las soluciones reales. Se busca la solución de un sistema de ecuaciones lineales en notación matricial AX igual a B, donde A es la matriz de coeficientes, X es un vector de valores iniciales y B es el vector solución. En el método de Gauss-Seidel se propone ir sustituyendo los nuevos valores de la aproximación siguiente conforme se vayan obteniendo, sin esperar a tener un vector completo. De esta forma acelera la convergencia. Se comienza planteando el sistema de ecuaciones con el que se va a trabajar de la siguiente forma. Aquí está. Se despeja la incógnita sobre la diagonal para cada una de las ecuaciones. Las que contenga aquí y las que contenga acá. A partir de las ecuaciones de recurrencia del método de Jacobi, que son las siguientes, este conjunto de ecuaciones son las que conforman las fórmulas iterativas con las que se va a estar trabajando. Usando el método de Gauss-Seidel para el siguiente sistema de ecuaciones, se despeja la incógnita sobre la diagonal para cada una de las ecuaciones. Tenemos que para x1, que es aquí está, esta es su ecuación. Para x2, esta es su ecuación correspondiente. Y para x3, su ecuación correspondiente es esta. Suponiendo x2 y x3 igual a 0 para la primera ecuación, obtenemos el primer valor para x1, que en este caso es 2.6166. Para la siguiente ecuación, para x2, sustituimos este valor de x1 en la segunda ecuación para x2 y obtenemos el valor de menos 2.79. Y para la ecuación x3 volvemos a sustituir el valor de x1 y de x2 para así obtener el valor de x3. Se sustituyen los valores antes calculados en las ecuaciones anteriores, obteniendo un valor de 2.99, 2.49 y 7. Este proceso se repite hasta un error aproximado de un 0.005%. Este error generalmente es propuesto por el usuario.